Pregunta número 66, modelo de prueba PSU Biología, admisión 2020. Entre comillas, sustancia presente en la saliva que provoca la ruptura de la pared celular de algunas bacterias. Cierre comillas. ¿Cuál de las siguientes macromoléculas se asocia a la definición presentada? Alternativa A, lipasa. Alternativa B, amilasa. Alternativa C, proteasa. Alternativa D, lisozima. Y alternativa E, inmunoglobulina. Ya, en primer lugar, ustedes tienen que saber que el sistema inmunitario o el sistema inmune tiene dos como grandes componentes. El sistema inmune inespecífico o innato y el sistema inmune específico o adquirido. Dentro del sistema inmune innato o inespecífico tenemos un componente que tiene que ver con las barreras químicas o físicas que nos protegen contra la invasión de patógenos. Dentro de las barreras que nos protegen contra patógenos tenemos, ¿no es cierto?, la saliva. La saliva es una secreción producida por las glándulas salivales que tiene muchos componentes. Se supone que tiene un pH cercano al neutro, tiene agua, tiene una gran concentración de bicarbonato, de sales minerales y además de eso contiene enzimas que colaboran con la degradación de algunos nutrientes, de algunos alimentos que uno está consumiendo. Y también hay producción de algunas sustancias químicas que tienen que ver con, como les contaba anteriormente, con la inmunidad, con mecanismos inmunitarios de tipo barrera, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos que la alternativa A me habla de la lipasa. La lipasa es una enzima que degradaría los lípidos. En general, existe una enzima que se produce en la lengua, que es una lipasa lingual, ¿ya? Es bastante rebuscado eso, ¿ya? Pero la lipasa es una enzima que lo que hace es hidrólisis de lípidos. Entonces, no tiene como función la ruptura de la pared celular de las bacterias, porque de partida tienen que recordar ustedes que la pared celular de las bacterias está hecha de péptidoglicano, no está hecho de grasa. El péptidoglicano tiene componentes aminoacídicos como azúcares. Por lo tanto, si yo quiero degradar al péptidoglicano, lo que tengo que hacer es atacar justamente algún tipo de enlace químico que se esté estableciendo entre algunos glúcidos modificados o azúcares modificados y aminoácidos, cadenas de aminoácidos. Entonces, no es correcto hablar de la lipasa bajo ninguna perspectiva, ¿ya? Ya, para el que se olvidó, no se olviden que las bacterias tienen alrededor de su membrana plasmática, algunas tienen pared, ya que está, ya dije, hecha de peptidoglicano, perdón, y hay otras que tienen afuera de la pared, tienen lo que se llama la cápsula bacteriana, ¿ya? Donde destaca el LPS o lipopolisacárido bacteriano. Pero el peptidoglicano es el que conforma la pared, ¿ya? Entonces, la A no puede ser, por lo que yo les dije anteriormente. La alternativa B es una enzima que, al igual que la lipasa, la milasa es una enzima que se conoce como tialina también. Y esta enzima es producida de manera constitutiva por las glándulas salivales. Y esta enzima degrada obviamente el almidón. Ese es su objetivo fundamental. Recuerden que las enzimas son específicas de sustrato, son específicas de pH, temperatura y de sustrato. Entonces, si la lipasa actúa sobre los ácidos grasos, ¿ya?, y la milasa actúa sobre el almidón, es como un poco difícil que actúe sobre la pared celular de las bacterias, porque es una molécula particular, ¿entienden? Y las enzimas son específicas. Entonces, no puede ser la alternativa A o la alternativa B por definición, porque por definición las enzimas son específicas de sustrato. La alternativa C, la misma situación. La proteasa es una enzima que degrada proteínas. Obviamente, esa enzima tendríamos que descartarla de inmediato porque no existe proteasa en la saliva. En la saliva podría encontrar amilasa, ya les dije, y si nos ponemos así rebuscados podríamos hablar de la lipasa también, pero la proteasa jamás la vamos a encontrar porque si queremos buscar proteasa vamos a tener que buscar en el estómago o del estómago en adelante, ¿entienden? Intestino delgado, duodeno, etc. Pero no en la saliva. Y de todas formas, aunque pudiera haber proteasa en la saliva, la proteasa actúa fundamentalmente en la degradación de proteínas, ¿ya? Pero no en una molécula particular o especial como el peptidoglicano. Después tenemos la lisozima, que puede ser que alguien no se acuerde, no tenga idea de lo que es.
pero es uno de las sustancias químicas, es una proteína, digamos, es una enzima, ¿ya? Que justamente tiene propiedades bactericidas y por lo mismo forma parte de las barreras químicas junto con el sistema del complemento, con los interferones, qué sé yo, con la citocinina, la citoquina, con una serie de sustancias químicas que forman parte de la barrera química del sistema inmune inespecífico o innato, ¿ya? Que nos protege contra los patógenos. Y justamente la lisozima se produce en la saliva. Por lo tanto, efectivamente aquí la respuesta correcta sería la alternativa D, porque la lisozima, para el que no tiene idea, es el que degrada justamente un enlace particular del peptidoglicano que justamente permite romper la pared o hacerla más permeable a la lisis osmótica de la bacteria. Entonces, es un mecanismo igual, efectivamente, relativamente eficaz para protegernos contra los patógenos. Y de hecho la lisozima ayuda a mantener a raya la población bacteriana de la boca. Acuérdense que tenemos flora intestinal, pero también tenemos flora bucal, ¿ya? Ahora, la inmunoglobulina corresponde a un anticuerpo. Las inmunoglobulinas forman parte del sistema inmune específico porque corresponden a un componente de tipo humoral. Acuérdense que los anticuerpos son producidos por las células B plasmáticas, las células plasmáticas, que derivan de los linfocitos B. Entonces, la inmunoglobulina, sobre todo la inmunoglobulina A, es producida de manera constitutiva, o sea, se produce de manera, es una inmunoglobulina que se produce de manera constante por glándulas y se produce en la mayoría de las mucosas de nuestro cuerpo. Entonces, tiene un rol en la defensa contra patógenos también. Entonces, la inmunoglobulina A secretora, claro que está presente en la saliva, pero no tiene una acción sobre la ruptura de la pared celular de la bacteria. Lo que tiene el rol de la inmunoglobulina A es opsonizar, o sea, unirse también a las estructuras de la bacteria, ya sea la pared, eventualmente, ¿no es cierto?, la cápsula de la bacteria, para eventualmente, ¿no es cierto?, facilitar el reconocimiento por los leucocitos, como los neutrófilos o los macrófagos, para que puedan hacer fagocitosis. En consecuencia, no puede ser. Tiene relación, pero no es la correcta. Entonces, si alguien no hubiera tenido idea realmente que la lisozima degradaba el peptidoglicano, igual podría haber llegado a inferir qué era la de la correcta, por las razones que acabo de decir. ¿Por qué? Porque lipasa y amilasa son enzimas y junto con las proteasas específicas que no tienen nada que ver con la degradación de pared celular de bacterias, y porque la inmunoglobulina, como la inmunoglobulina tiene un rol en facilitar la fagocitosis de los patógenos, como las bacterias, pero no en la ruptura de una molécula como el peptidoglicano, ¿de acuerdo?